El tiempo corría en su contra. Yael y Jorge se dirigían a la entrevista de trabajo más importante de sus vidas. Una oportunidad que podría cambiarlo todo. Muévete, Yael, que llegamos tarde. Apremiaba Jorge con la ansiedad marcada en el rostro. Justo en ese momento, una mujer apareció a un lado de la carretera junto a un coche detenido con el rostro lleno de angustia. Chicos, por favor, ayúdenme, suplicó. Yael no lo dudó. Claro que sí, señorita. ¿En qué podemos ayudarla? Es mi carro. Venía manejando y de repente se apagó. No sé qué hacer. Ahora mismo lo reviso, dijo Yael preparándose para abrir el capó. Jorge lo detuvo incrédulo. ¿Acaso estás loco? Mira la hora. No llegaremos a la entrevista. Pero necesita nuestra ayuda, Jorge. Para mí este trabajo sí es muy importante, así que yo me voy, sentenció Jorge ajustándose el traje. Aparte no pienso ensuciarme. Si crees que ayudarla es lo correcto, quédate. Pero espero que no te resientas cuando yo consiga el empleo. Adiós. Sin mirar atrás, Jorge se marchó, dejando a Yael con la mujer y el coche averiado. ¿Usted sí me va a ayudar?, preguntó ella con una mezcla de esperanza y alivio. Por supuesto, respondió Yael con una sonrisa. A ver, intente arrancarlo ahora. Tras varios intentos y unos cuantos ajustes bajo el capó, el motor finalmente cobró vida. Funcionó, exclamó ella radiante. Muchas gracias, me salvaste la vida. No sé cómo pagarte lo que acabas de hacer por mí. Bueno, con que pudiera acercarme a mi trabajo sería suficiente, dijo Yael apenado. Claro que sí, vamos, aceptó ella, pero su teléfono sonó en ese instante. Aló, mamita, ahorita no puedo. Sí, me accidenté con el carro y voy tardísimo al trabajo. Más tarde te llamo. Colgó y se volvió hacia Yael, mortificada. Discúlpeme, me surgió una emergencia con mi mamá y tengo que ir a verla. No se preocupe, yo entiendo. Vaya tranquila. Se despidieron y Yael se quedó solo en la carretera pensando cómo llegaría ahora a su destino. Cuando finalmente llegó a la oficina, la recepcionista Cata lo miró con severidad. Señor, usted llega tarde. Jorge salió de una de las salas con una sonrisa triunfante. Te lo dije, amigo, no debiste ayudar a esa mujer. Ahora el puesto es mío. Hice lo correcto, respondió Yael con serenidad. Felicidades, amigo. Estaba a punto de marcharse cuando Cata lo detuvo. Espere un momento. Aunque pensándolo bien, hay un puesto disponible. El de limpieza. ¿Lo toma o lo deja? Aunque el orgullo le pesaba, la necesidad era más fuerte. Acepto, dijo con la voz firme. Minutos después, Yael estaba en una bodega recibiendo su uniforme y una escoba mientras Jorge esperaba en la sala de juntas para recibir las indicaciones de la jefa. La puerta se abrió y entró una mujer. Era Jessica, la dueña del coche averiado. Buenos días. Disculpen la tardanza. Tuve una mañana muy larga, dijo antes de fijar su mirada en Jorge. Pero miren a quién tenemos aquí. El joven que no quiso ayudarme. Jorge palideció. Jefa, espero que no se lo haya tomado personal. Tenía que llegar temprano. No te preocupes, respondió ella con frialdad. En tu escritorio está la carpeta con tus funciones. Necesito que esta empresa crezca mucho más. Espero resultados en 2 horas. Mientras Jorge se sumergía en un trabajo para el que claramente no estaba preparado, Yael comenzó sus labores de limpieza. Pasó junto al escritorio de Jorge y no pudo evitar ver los informes. Estaban llenos de errores. Jorge, creo que los balances no cuadran, intentó advertirle. ¿Acaso eres un experto?, replicó Jorge con arrogancia. Te recuerdo que yo estudié en el extranjero. Este es el mejor método. Ahora retírate que no me dejas concentrarme. Los días pasaron y la incompetencia de Jorge se hizo cada vez más evidente. Sus estrategias eran desastrosas y la empresa estaba perdiendo dinero. Jessica, desesperada, revisaba los análisis una y otra vez sin encontrar una solución. Una tarde, Yael la encontró en su oficina rodeada de papeles y con el rostro contraído por la preocupación. Perdón, jefa, dijo él tímidamente. Ella levantó la vista y lo reconoció plenamente. Tú eres el chico que me ayudó con mi carro. Él mismo, sonrió Yael. ¿Le pasa algo? Si me permite, con cierta desconfianza. Jessica le mostró los documentos. Yael examinó con una rapidez y una agudeza que la sorprendieron. El problema es simple, explicó él. Las fórmulas están mal y además están trabajando con un proveedor que les cobra una fortuna. Si cambian de proveedor y ajustan la estrategia de expansión a un plan piloto con negocios pequeños, minimizarían la inversión y el riesgo. Jessica lo miraba atónita. ¿Cómo sabes todo eso, Nabo? Bueno, por algo estudié tanto, confesó él sonriendo. A partir de ese día, Jessica comenzó a pedirle ayuda en secreto. Yael, en sus ratos libres, analizaba los proyectos y le daba soluciones brillantes que salvaban a la empresa del desastre que Jorge estaba creando. Jorge,
Al notar la cercanía entre Yael y la jefa, se llenó de celos y temor. Intentó sobornar a Kata para espiarlos y conspiró para hacer quedar mal a Yael, acusándolo de querer robarle el puesto. Aquí hay que respetar los estatus, le gritó un día. Tú eres solo un conserje, pero al menos yo sí sé hacer mi trabajo, respondió Yael con calma. La situación llegó a un punto crítico cuando Don Wilson, el inversor principal, llegó de improviso para revisar la propuesta final. Jorge, temblando, le entregó un informe improvisado y lleno de fallos. Esto es inaceptable, Jessica, dijo Don Wilson con tono grave. Te di un mes. Con esto la empresa se va a la quiebra. En ese preciso instante, Yael entró en la oficina. Disculpen la interrupción, dijo dirigiéndose directamente a Don Wilson. Permítame entregarle el plan. Yael expuso su idea con una claridad y una visión que dejaron a todos atónitos. Su estrategia no solo era sólida, sino innovadora y segura. Don Wilson lo miró impresionado. Muchacho, ¿me sorprendiste? Jessica, no entiendo cómo un genio del comercio en esta empresa está de concierge. A partir de ahora, él liderará las negociaciones. Una vez que Don Wilson se fue, Jessica miró a Jorge con una decepción inmensa. Jorge, estás despedido. Por tu culpa, casi haces quebrar la empresa, jefa. No puede hacerme esto, suplicó él. Si quiere, yo ocupo el puesto de Yael. Yo barro, trapeo. Es demasiado tarde. Por favor, retírate. Derrotado, Jorge se fue, no sin antes lanzar una mirada llena de rencor. Jessica se volvió hacia Yael con una gratitud que no podía ocultar. Yael, salvaste la empresa. No entiendo en qué momento hiciste todo ese análisis. Me quedé una noche entera trabajando en el proyecto, confesó él. No sé cómo pagarte. Bueno, sugirió ya con una sonrisa tímida. Tal vez podríamos salir algún día a tomar un café. Jessica sonrió por primera vez en mucho tiempo. Eso no suena nada mal, pero primero respóndeme algo. ¿Vas a aceptar el puesto de director ejecutivo? Por supuesto que lo aceptó, dijo él con la confianza de quien finalmente ocupa el lugar que le corresponde. Entonces, bienvenido a tu nuevo puesto de trabajo, dijo ella extendiéndole la mano. Yael la tomó, sabiendo que su acto de bondad en aquella carretera no solo había salvado un coche, sino que había redirigido su destino para siempre.